Para comenzar, queremos resaltar la importancia de realizar este proyecto, ya que pudimos comprender el comportamiento de la economía de Chile, así como la influencia de cada uno de los factores importantes para el crecimiento de esta misma, lo que nos muestra lo esencial que es controlar las variables que llevan a una economía mucho más estable para un país, de las cuales vamos a hablar en el curso de toda esta presentación. Por otro lado, creímos pertinente abarcar brevemente algunos aspectos de la economía de Chile antes del 2000, para así tener un panorama un poco más amplio. A partir de 1840 comienza el primer ciclo de expansión económica, en donde las exportaciones del país se basan en el oro, la plata, el trigo y el cobre. 10 años más tarde, se expande la actividad bancaria, permitiéndole a los bancos comerciales que emitan dinero. Sin embargo, en 1973, Chile sufre una profunda crisis económica gracias a un golpe militar y esto dura aproximadamente 17 años. Luego se da la crisis de la deuda, en donde pierden capacidad productiva y el empleo fue por factores tan perjudiciales que los denominaron la década perdida para el desarrollo económico. Al salir de esta crisis en 1990, se sumergen en una liberación económica, la que consistió en un funcionamiento mucho más libre del mercado y donde se dio un impulso tanto de exportaciones, una reducción de la inflación y un aumento en el que los países del exterior quisieran invertir en Chile. Bueno, para nosotros poder analizar cómo ha sido la economía en Chile, quisimos tener en cuenta varios indicadores económicos, empezando por el PIB, que es el Producto Interno Bruto, el cual refleja el valor monetario de todos los bienes y servicios finales producidos por un país en un determinado periodo de tiempo. Normalmente es dentro de un año y eso calcula la riqueza del país. Entonces, empezando, quisimos tomar desde el año 2000 hasta el 2019 y analizar cómo fueron las variaciones de diferentes indicadores. Entonces, podemos ver que en los primeros años Chile pues ha vivido una desigualdad económica, pero de todas maneras ha sido uno de los países de Latinoamérica con el mayor crecimiento. Aunque empezaron descendiendo en los primeros años, tuvieron un PIB en el 2004 que fue el más alto desde el 2000 al 2019 y en el 2008 tuvieron el PIB más bajo. ¿Por qué? En el 2018 resulta que a raíz de la crisis financiera que hubo a nivel global y como resultado de la apertura económica que tuvo Chile al comercio internacional, pues esta quedó muy desprotegida de todo lo que pasara alrededor con las exportaciones e importaciones, por eso su PIB descendió tanto. Pues es normal, pienso que casi la mayoría de países tuvieron esa misma respuesta. Después tuvieron un crecimiento bastante amplio desde el 2009, perdón, hasta el 2010 y tuvieron una recuperación muy rápida porque se dedicaron a resolver el problema desde el crecimiento de la inversión, teniendo políticas fiscales más responsables y disminuyendo el tamaño del gasto público. Por eso se lograron recuperar tan rápido. Y desde el 2010 al 2011, con esas acciones que tomaron, tuvieron el mayor aumento de dinero en el PIB de toda la historia que ha tenido Chile. Lastimosamente, después de ese 2011, pues su PIB no logró crecer tanto como lo logró ese año y hasta el 2017, que empezaron agitaciones sociales en el país por esta desigualdad que sigue habiendo en Chile, pues ha estado un poco inestable, ha estado creciendo, ha estado descendiendo, pero básicamente para el 2019 y 2020 estas agitaciones lo que lograron fue que el país se despertara y buscara soluciones. Entonces se dieron cuenta que para solucionar esto tenían que disminuir en el gasto público y tenían que aumentar en el gasto social. Entonces, por eso mismo, cuando ocurrió la pandemia,
no fue un golpe tan fuerte al comienzo porque ellos estaban muy bien posicionados económicamente, pero hacia el tercer semestre del año, pues este PIB bajó. Uno de los componentes del PIB es el consumo. Básicamente, lo que conforma el consumo en mayor parte son los alimentos y las bebidas no alcohólicas, después el transporte, después la vivienda en gastos y servicios, después los bienes y servicios diversos, y pues esta ha sido más o menos la conformación del consumo de las familias y los hogares en Chile desde el 2010 en adelante, y pienso que por lo menos en estas situaciones de la pandemia, obviamente eso ha aumentado en las zonas del alimento y bebidas no alcohólicas, el transporte se debió haber reducido, la vivienda y gastos de servicios públicos también, y hacia este año, pues pienso que este gráfico de consumo va a ser bastante diferente. Bueno, una de las variables que vamos a entrar a analizar en este momento es el gasto público. Entonces tenemos como tal que el gasto público viene siendo ya la suma o la cantidad monetaria total que se desembolsa en el sector público de un país para desarrollar sus actividades. Cuando entramos a analizar el caso de Chile, el gasto público nos dimos cuenta que tenía ciertas características y una de ellas era que su comportamiento era lineal y que tenía pocas variaciones. El periodo que nosotros entramos a analizar fue entre los años 2000 y 2019 y como podemos ver en la gráfica, notamos que realmente fue un crecimiento lineal. Claro está que pues en algunos puntos, como lo son el 2013, el 2014 y el 2019, se vio que el gasto público se empezó a, pues tuvo una disminución. Entonces, ahí podemos ver reflejadas las dos características que tuvo el gasto público como tal en la economía de Chile. Como tal, nos quisimos adentrar en el hecho de que si miramos, el gasto público inició en un valor más o menos de 19.367, pero al llegar al año 2003 tuvo una disminución, pero esto no, o sea, eso no se detuvo ahí, que es lo bueno de esta economía, sino que lograron recuperarse y a pesar de que más adelante también tuvieron caídas, como ya dijimos, el gasto público pues tomó un fuerte impulso para elevarse y pues esperamos que ya en los próximos años esta economía vuelva a regularse como ya venía siendo su comportamiento, ya que pues el último año que analizamos fue el 2019 y se vio que el gasto público de un pico supremamente alto ya disminuyó. Lo siguiente a analizar es la inversión. Entonces, como tal, la inversión viene siendo la descripción del uso del dinero para adquirir capital y que a futuro va a ser utilizado por otras entidades. Para Chile encontramos que la inversión se potencializaba tanto en la salud como en la educación y en la defensa. Entonces aquí en las tres gráficas podemos ver el comportamiento que se tuvo año a año en los dos periodos, pues en el periodo como tal que se entró a analizar. Y también tenemos que resaltar que esta variable es una de las componentes más importantes para el PIB de una nación. Entonces también encontramos que cuando se va incrementando la inversión, también aumenta el futuro de la renta. Esto quiere decir que se va a encontrar un crecimiento económico y el nivel de vida de la población que conforma el país de Chile, pues va a tener una mejor calidad de vida. También destacamos que la inversión fue lineal y que como ya indiqué, los tres sectores más importantes para ellos fueron la defensa, la salud y la educación. Bueno, ahora vamos a hablar sobre lo que fue el desempleo en Chile. Antes de eso hay que conocer el concepto que el desempleo es un desajuste del mercado laboral donde la oferta de trabajo es superior a la demanda de este. Aquí en la gráfica podemos ver que
el desempleo empieza de una manera alta, de lo que es del año 2000 más o menos hasta 2005, que empieza a caer. Ya lo que es para el año entre 2008 y 2009 tiene una subida debido a la gran crisis que se vio a nivel mundial de la gran recesión, y podemos ver que vuelve a caer, y en el 2013 se empieza a aumentar, pero de una manera más leve, más tranquila. Y esto se debe gracias a dos factores principales, dos fenómenos. El primero es la falta de vacantes, digo, la alta demanda en profesiones, lo que quiere decir, por ejemplo, digamos en la medicina, el exceso de médicos egresados no tiene cabida dentro del campo laboral, lo cual los busca a llevarse a otros trabajos. También que los trabajos no cumplen las expectativas para las que ellos se sienten preparados, o para el trabajo los futuros empleados no cumplen las expectativas dentro de la empresa. También se debe también al avance tecnológico, lo cual dificulta a las personas conseguir empleo, y lo que busca el gobierno actualmente para combatir esto es formar a las personas de una manera más competentes dentro de la tecnología, y a la gente ya mayor buscar su rápida pensión, que deje el empleo hasta ahí. Y digamos, lastimosamente en este país, como en muchos países, no, el que consigue el empleo es aquella persona que tiene más contactos y más influencia, y no el que está más preparado. Bueno, ahora vamos a hablar sobre la inflación. Cabe resaltar que es el aumento de los precios de los bienes y servicios dentro de una economía en un tiempo determinado. Como se puede evidenciar en la gráfica de Chile, la inflación no siempre está fluctuando. A veces sube, a veces cae, excepto, digamos, en el 2008 a 2009, que rompe la barrera en la que se encuentra normalmente debido a la gran recesión. Pero no solo esto, sino también que Chile estaba pasando por otras cosas que lo afectaban, como son sequías, la escasez de gas, la falta de embalses, y esto también permite evidenciar que la inflación puede ser también, además de una política económica, ocasionada por una política económica, puede ser por algún desastre natural. También Chile se ve afectada por la inflación y la gran recesión por su nueva apertura a la economía mundial, ya que se ha afectado debido a esto por factores macroeconómicos mundiales. Durante los últimos 3 años se evidencia cómo Chile puede controlar esta inflación del 2017 al 2019, y esto también demuestra a su vez por qué Chile es una de las economías más consolidadas en la actualidad en América Latina. Y también se espera que, por un análisis de la balanza comercial, que para el 2030 Chile multiplique por 5 sus exportaciones de mediana y alta intensidad tecnológica, pasando desde los actuales casi 6.000 millones a 30.000 millones. Bueno, ya entrando en el tema de las importaciones y exportaciones de Chile, pues bueno, una exportación es el tráfico de bien o servicio propio del país hacia otro país para que sea consumido allí. Y pues la importación es un tráfico también de bienes y servicios, pero adquirido por un país en otro territorio para su uso en el territorio nacional. Bueno, hablando sobre las exportaciones del 2000 al 2019 en Chile, podemos ver en la gráfica que del 2000 al 2003 sus exportaciones disminuyeron de una manera pues muy baja, de unos 20 millones de euros a unos 18 millones de euros, donde fue el mínimo. Después tuvo una alza pues significativa, donde se puede ver que la industria de Chile adquirió más inversión y
obtuvo más facilidad para producir servicios y bienes. Ahí llegó al 2008, donde en el 2008 pues, hubo la crisis mundial, donde todo se fue al piso y pues bajó en sí las importaciones, las exportaciones, todo cambió. Después de ese tiempo, Chile tuvo una recuperación leve, pero aunque subió y después en ese tiempo ya del 2012 al 2018, 2019, ya se mantuvo entre los 57 y 70 millones de euros en sus exportaciones. O sea, hubo una fluctuación, pero muy baja. Por el lado de las importaciones, podemos ver que del 2000 al 2003 sucedió lo mismo. Bajó de 18 millones de euros a 15 millones de euros sus importaciones. Después de un tiempo, podemos ver que es una gráfica alcista, donde llegaron hasta el 2008 y también entró el tema de la crisis del 2008. Y ahí pues podíamos ver que gracias a la apertura económica y todo esto, pues hubo ahí un desfalco. Y, después de ese tiempo volvieron a aumentar sus importaciones al país, donde a partir de hoy, del 2012 al 2019, ha habido una pequeña fluctuación, pero la inversión, las importaciones se han mantenido. Y pues eso sería por ahora lo del tema de las exportaciones e importaciones. Bueno, adentrándonos al tema de la pobreza, en general Chile ha sido un país muy exitoso con respecto a la reducción de la pobreza en los últimos 10 años. Como podemos observar en la gráfica, del 2000 al 2017 se redujo significativamente la tasa de incidencia de pobreza, y si nos enfocamos bien, en el año 2011 al 2013 hubo la mayor reducción de esta respecto a otros periodos, teniendo en cuenta que en el 2020 se comenzó con una tasa del 36%, alcanzando a llegar hasta un 14% hasta el 2013, y ya en el 2019 quedando con un 9.8%, lo que sigue siendo pues una tasa muy baja con respecto primero a otros periodos de año de Chile, y segundo respecto a muchos otros países de Latinoamérica, lo que nos lleva a concluir que la evolución de las tasas de pobreza muestran pues que el crecimiento económico y los esfuerzos sociopolíticos que ha hecho Chile tuvieron mayor impacto en la reducción de esta brecha. Para entender mucho mejor la economía de Chile desde el año 2000 al 2019, entramos a comparar y a relacionar algunos de estos indicadores. En este caso empezamos por el PIB y la inflación. Los comparamos y nos damos cuenta de que en los primeros años se puede observar que la diferencia entre ambos es muy poca y el comportamiento es el mismo. Mientras que el PIB desciende, la inflación hace el mismo movimiento. En los primeros años están muy cercanos y el comportamiento es muy parecido. Lo que es pues algo normal en una economía. Ya después, hacia el 2005, 2007, se empieza a ver una diferencia mayor entre lo que es el PIB y la inflación. En el 2006, la inflación alcanza el punto más alto entre estos años, mientras que pues, el PIB se mantuvo normal. Pero algo a resaltar es que, según la teoría macroeconómica, la inflación es un aumento persistente en el nivel de los precios de bienes y servicios, lo cual indica que, por lo general, cuando aumenta el PIB, la inflación se mueve de la misma manera. Y eso lo aseguramos y lo vemos claro en los primeros años. Pero en el 2007, 2009,
2014 vemos un comportamiento totalmente inverso, en el que el PIB aumenta y la inflación baja, y en el otro caso vemos que la inflación baja y el PIB aumenta. Como decía un compañero, en la inflación ocurre también un crecimiento cuando hay catástrofes ambientales o crisis, pues, del medio ambiente que hacen que esta inflación aumente. Por lo tanto, que la inflación aumente y que el PIB baje como lo hizo en el 2019, pues es bastante grave para la economía. Pero ya hacia el final, acercándonos hacia el 2019, vemos que el comportamiento se empieza a equilibrar, pero de todas maneras la cercanía entre la inflación y el PIB no vuelve a ser la misma que al comienzo de estos años. Respecto al PIB, a la relación entre PIB y desempleo, no solo es importante que el PIB de un país crezca para que las personas, pues, primero tengan mayor poder adquisitivo, sino para aumentar ese número de personas que van a tener trabajo. Pero esta relación no siempre se cumple, no en todos los casos se cumple. En Chile podemos evidenciar, como se muestra en la gráfica, que existe una relación inversa entre estas variables en los años 2004-2005 y desde el 2008 al 2017, lo que sería lo normal en esta relación inversa con respecto a lo que la teoría nos dice. Sin embargo, como dije anteriormente, esta no siempre se cumple en todos los casos. El PIB puede aumentar sin generar empleo. Por ejemplo, una empresa que adquiera maquinaria nueva, pues no va a necesitar de más empleados nuevos y posiblemente hasta vaya a tener que despedir a personal porque tiene nueva maquinaria, ¿sí? Entonces no siempre pasa eso porque en algunos casos, como lo estoy exponiendo ahora, puede pasar todo lo contrario, puede suceder una relación directa en donde si el PIB sube, pues el desempleo también va a subir. O también otro ejemplo puede ser cuando los sectores de la economía que están siendo más productivos, esos sean los que no están generando empleo. Seguimos con PIB y exportaciones. Bueno, relacionando PIB y las exportaciones, pues podemos ver que son directamente proporcionales, ya que, pues, como lo muestra la gráfica, cuando el PIB baja, las exportaciones también lo hacen, y cuando suben, también sucede lo mismo. Por ejemplo, en el 2009, donde el PIB baja a un menos 2%, las exportaciones bajan a un menos 10%, o sea, llevan la misma, como la misma figura, pero no en mismas proporciones. Porque es directamente proporcional, porque el PIB es la riqueza, y pues cuando hay riqueza hay mayor producción de bienes y servicios, y es cuando se puede haber una mayor exportación o una menor exportación, y por eso se cumple que son directamente proporcionales. Entonces, esa sería la relación. Bueno, ahora seguimos analizando la inflación y el desempleo. Para analizar estas dos variables, tenemos que tener en cuenta que la teoría macroeconómica nos dice que ambas variables tienen una estrecha relación, donde cuando aumenta el desempleo, reduce la inflación y viceversa, es decir, que hay entre ellas una relación totalmente inversa. Pero cuando entramos a analizar el caso de Chile, vemos que sí se cumple, pero a la vez no se cumple. ¿Por qué? Si nos vamos a los años entre el 2000 y el 2002, nos damos cuenta que la inflación va disminuyendo, pero el desempleo permanece constante. Entonces acá pues obviamente no se está cumpliendo la teoría macroeconómica y mucho más adelante en otros años vemos que la inflación tiende a subir mientras que el desempleo también va subiendo. Entonces se generaría más que todo una relación directamente proporcional, pero también cabe destacar que en la mayoría de los puntos que encontramos en la gráfica,
sí hay un comportamiento totalmente inverso, siendo el 2019 el último año que entramos a analizar y nos damos cuenta que tanto la inflación como el desempleo pues fueron totalmente opuestos. El desempleo lo que hizo fue disminuir, mientras que la inflación aumentó en ambos en una proporción un poco pequeña. Entonces, prácticamente se concluye que sí tiene que ver la teoría macroeconómica cuando nos dice que hay una estrecha relación en ambas, pero no siempre se va a cumplir que haya una relación inversa, porque en ocasiones va a haber una relación directa y en muchas ocasiones también podemos observar que hay una que varía mientras la otra va permaneciendo constante. Bueno, y ya para concluir con el análisis que realizamos en la economía de Chile, queremos destacar que esta economía tiene un increíble potencial de crecimiento. En cada variable nos dimos cuenta que aun cuando habían crecimientos y decrecimientos, pues esta economía tendía siempre a mejorarse y a crecer en todas las variables. Si miramos también, se conoce que en la historia de Chile, durante todo el siglo XXI el PIB de Chile ha tenido bastantes cambios y muy abruptos, lo cual pues esto también afecta a la economía de este país. Y los enormes saltos del PIB se deben tanto por el manejo económico como por las condiciones sociales en las que ellos se encuentran, y más que todo pues desde el año 2000 al 2019, que fueron el periodo pues que entramos a analizar. Y por último, de esto se logra entender que los contextos sociales y los manejos político-económicos están estrechamente relacionados, dependen el uno del otro. Y pues a pesar de esto, Chile también ha sido un país que se ha logrado manejar muy bien y ha estado bajo la presión de muchas situaciones. Por eso vimos bastantes cambios en su economía, pero pues nos damos cuenta que Chile es un país que siempre busca mejorar en los aspectos de su economía y esto hace que tenga un gran potencial de crecimiento. Felipe ya dejó de grabar.